Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a comentar el tema de innovaciones en educación en línea. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. Para discutir el tema contamos con tres invitadas e invitado. En primer lugar, la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez. Ella es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es psicóloga con maestría en enseñanza superior y doctora en pedagogía por la UNAM. Y tiene un posgrado en diseño técnico pedagógico de programas, entornos y recursos por la Universidad Oberta de Cataluña. Es coordinadora de la maestría en docencia para educación media superior del 2011 al 2017 y actualmente es la jefa de la coordinación de educación a distancia y sistemas de información en la FES Iztacala. Bienvenido, Ofelia. Encantada, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y Larisa es maestra. Larisa Enríquez Vázquez, ella es maestra en ciencias, en matemáticas por la UNAM, pasante de la maestría en educación a distancia de la Universidad de Monterrey y Universidad de Athabasca en Canadá. Es investigadora asociada de la universidad y actualmente coordinadora de aprendizaje autónomo y adaptativo en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Larisa. Gracias, Melchor. Muchas gracias por la invitación. Y por último, desde Colombia nos acompaña el doctor Andrés Chiape Laverde. Él es diseñador industrial por la Universidad de Colombia, especialista en investigación y docencia universitaria por la Universidad Autónoma de Manizales y con magíster en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México y doctor en educación por la Universidad de Caldas. Es director de la maestría en informática educativa de la Universidad de La Sabana en Colombia. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy caluroso a mis contertulios y también a la audiencia del programa. Muchas gracias. Bueno, pues la educación a distancia brincó al estrellato y ya era hora, ¿no? Con motivo de la pandemia y ha causado revuelo en todo el mundo y ha habido personas que la alucinan y no quieren saber nada de ella y hay personas que la adoran y ya no saben qué hacer sin ella. Y en este proceso han ocurrido muchas innovaciones, como ocurre cuando hay cualquier crisis, ¿no? Pues yo les preguntaría, primero, Ofelia, ¿cómo conceptualizar en la actualidad a una innovación y si es diferente innovación en educación de innovación en el resto del saber humano? ¿Y qué papel jugaron estas innovaciones en la respuesta a la pandemia? De manera muy concreta, innovación se define como un cambio que se produce con la finalidad de mejorar, ya sea un producto, un proceso, una condición o una situación. En el caso específico, cuando hablamos de innovación educativa, hablamos de una acción que nos va a permitir mejorar la interacción entre los actores educativos, es decir, entre docentes y discentes, mejorar los medios a través de los cuales nos comunicamos, mejorar los recursos de aprendizaje o mejorar la manera en cómo conceptualizamos y llevamos a la práctica el proceso educativo. Es diferente en algunos casos sí, en otros no. ¿En qué sí es diferente? Bueno, no tiene un fin lucrativo, como sucedería, por ejemplo, cuando mejoramos productos, que obviamente lo que esperamos es que sean más redituables, que tengan ventajas competitivas en el mercado. Aquí a lo que aspiramos cuando innovamos educativamente es a una propuesta que de manera integral forme un ser humano. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí hay otra serie de condiciones, como valores, como maneras de ser, de actuar. Esto tiene implicaciones muy distintas, sin embargo, pues desde mi punto de vista, la pandemia podría entenderse como un momento de corte en la historia de la educación, tan importante como cuando se inventó la imprenta. ¿Sí? Si quieren, más adelante ahondamos en esto, pero a todos nos obligó a usar tecnología. La UNAM y la mayoría de las universidades teníamos 30 años intentándolo. Y lo habíamos logrado, íbamos a pasito, ahí íbamos. Pero masificarla como lo logramos en esta ocasión a más de 300,000 estudiantes, creo que es de verdad un hito en la historia de la educación.
Gracias, Ofelia. Sí, tus reflexiones, híjole, dan mucho que pensar. Pues, Larisa, ¿qué agregarías a lo que comentó Ofelia? Yo agregaría que efectivamente, digo, lo mencionó ahorita Ofelia, que la innovación educativa es amplia y yo creo que es compleja. A veces tenderíamos a pensar que la innovación educativa, sobre todo en estos tiempos, se enfoca únicamente en la parte tecnológica, pero las organizaciones mismas están innovando. En la pandemia hemos visto cómo han tenido que transformar sus procesos, procedimientos, la manera en la cual interactuar desde la parte administrativa a la parte metodológica, la innovación pedagógica y la innovación también en estas prácticas que los profesores han tenido que ir incorporando, es también innovación, ¿no? Entonces, sí lo mencionaba Ofelia, pero sí quería hacer ese énfasis en que a veces nos vamos por la idea de que innovación es la parte tecnológica únicamente, y en los últimos años parecía que, previo a la pandemia, que la innovación educativa era únicamente de las tecnologías, y se nos olvidaba lo que ya habían dicho otros autores y considerando estas diferentes dimensiones de la innovación, ¿no? Eso es lo que me gustaría añadir. Y a veces es más gradual. La pandemia nos obligó a adoptarlo de una manera masiva, la tecnología, y ojalá adoptáramos también masivamente las buenas prácticas didácticas y pedagógicas. Andrés, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, pues yo creo que hay una cierta sensación, unas ciertas nociones comunes sobre innovación, ¿no? Innovación es uno de esos temas sobre los cuales hay unos ciertos acuerdos como tácitos, pero también cuando uno empieza a profundizar un poco, hay concepciones bastante distintas o ligeramente distintas, o enfoques ligeramente distintos, orientaciones, direcciones que toma el tema de innovación. Y eso pues hace parte de la riqueza del tema, pero también lo hace complejo porque no todos entendemos a la innovación en los mismos términos. O sea, acordamos, tenemos unos acuerdos sobre ciertos asuntos, pero no específicamente sobre todo lo que implica o lo que concierne a la innovación. Desde el punto de vista de Colombia, nosotros tenemos digamos, un referente nacional que nos sirve como marco de comprensión de este tema, que es el Ministerio de Ciencias. Anteriormente se llamaba Colciencias. Y es como la entidad reguladora de la innovación y la investigación en Colombia. No es reguladora, la que propicia, la que auspicia y apoya los procesos de innovación e investigación. Y MinCiencias se ha basado en el manual de Oslo y en el manual de Frascati para establecer un marco de comprensión, digamos, base, desde el cual se pueden emprender y promover esos procesos. Me va a permitir leer 4 líneas para establecer ese punto. Dice, una innovación es la introducción de un nuevo significativamente mejorado producto, bien o servicio, proceso, método de comercialización o un nuevo método organizacional en las prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones externas. Eso a una persona en educación de pronto nos suena un poco extraño, ¿sí? Son asuntos, porque son más asuntos ligados a la industria, pero no tenemos que olvidarnos que la innovación proviene del ámbito de la industria, no de la educación. La innovación llega a la educación años después o décadas después. La innovación surge desde el ámbito de la industria y por eso es que estas definiciones saben mucho a industria, ¿no? Saben mucho a productos, saben mucho a comercialización, saben mucho a ideas, a patentes, a ese tipo de cosas que son muy del sabor de la industria, de la competitividad, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno trata de hacer esa traducción de una conceptualización que surge de la industria a un contexto tan distinto como es el contexto de la educación, pues uno lo puede filtrar un poco y convenir que innovación implica 2 cosas, implica transformación y implica mejoramiento, ¿sí? Y desde 3 ámbitos principales, desde los productos, desde los procesos o los servicios y desde las estructuras. Entonces, esa lectura que podamos hacer de la innovación en el ámbito de la educación podría llegar a llevarnos a un punto en el cual podamos acordar que cuando hacemos innovación, estamos buscando transformación, estamos procurando transformación para buscar mejoramiento, o en productos educativos, o en servicios educativos, o en estructuras educativas, o en una combinación de cualquiera de las 3. Así es.
Sí, es que es tan amplio el concepto y recientemente que hemos realizado algunos estudios y revisiones del tema, encontramos que hay cada vez como más consenso, por lo menos en la comunidad académica, de que innovación sí se puede considerar ya una especie de campo de estudio académico, ¿no? Que tiene sus organizaciones académicas, que tiene un montón de revistas de investigación original del tema en las diferentes áreas del conocimiento y que poco a poco ha estado tomando presencia, pues, en la comunidad académica y en educación. Pues yo nada les preguntaría, ¿alguna vez alguno de sus profesores o profesoras llegó al aula con ustedes y les dijo, hoy voy a innovar con ustedes? Sí, imagínense eso en labios de su médico, como comentábamos antes del programa del conteo de la anestesia. Imagínense que llegara el cirujano. Bueno, pues hoy vengo innovador. Vamos a ver cómo mejoramos el procedimiento quirúrgico que voy a realizar. Entonces, en educación tiene tantas aristas sociológicas, antropológicas, psicológicas, en fin. Entonces, les agradezco mucho sus comentarios para este primer bloque. A continuación, vamos a escuchar a unas docentes, a unas profesoras, sobre cómo han utilizado la innovación educativa en sus actividades docentes. A partir de la pandemia yo no estaba para nada inmiscuida en las actividades, bueno, en la tecnología. Después de ahí he utilizado constantemente estas estrategias didácticas que se han vuelto parte de un año para acá. Todos los días las utilizo prácticamente. Bueno, desde simuladores médicos para mejorar también la comunicación con los alumnos, Classroom, WhatsApp, Moodle, todo esto lo he utilizado constantemente. Antes no estaba empapada en esto, entonces me ha costado trabajo, pero ahora, después de un año, soy una experta. Y gracias al Internet también, ¿no? Que antes no lo utilizaba tanto, la verdad, en las aulas. He utilizado simuladores médicos en odontología. También he utilizado podcast para compartición de conocimiento, donde es más fácil compartir a los alumnos alguna experiencia y, bueno, todas las plataformas en general donde me puedo comunicar con ellos. Bueno, la innovación ha sido un parteaguas en esta pandemia. Aquí en la UNAM se ofertaron muchísimos cursos y ¿por qué no la CUAYED ofertó muchísimos cursos a los profesores, a los docentes para el uso y la aplicación de herramientas importantísimo ahora que es la educación a distancia. No nada más para nosotros como profesores el saberlas utilizar, sino enseñarles a nuestros estudiantes que no porque están en su casa no pueden tener todo este tipo de conocimiento significativo, ¿no? El uso de herramientas como Canva, Emaze, Prezi, Moodle, G Suite de Google, Classroom, Zoom, entre otros, que han sido de los más utilizados para esta parte de la innovación educativa y que se han quedado incluso en conferencias, congresos nacionales, internacionales, que tuvo mucho más apertura con esta inclusión. Los alumnos aprendieron, o sea, para que los estudiantes pudieran hacer uso de estas herramientas, pues los docentes teníamos que saber utilizarlas. Entonces, se tomaron muchos cursos, bueno, al menos yo tomé varios, y los alumnos se los transmitíamos, que podían enviar tareas, dudas, hacer foros, y inclusive que ellos utilizaran no nada más el PowerPoint que todo el mundo conoce, ¿no? Sino hacer sus presentaciones, hacer infografías, estas herramientas que vinieron a ser de un uso muy cotidiano en la forma gratuita, por supuesto, y que vinieron a cambiar esta parte de la educación. Y no nada más a ellos, sino también a nosotros como docentes. Fue determinante y creo que a pesar del regreso, a pesar de que vamos a continuar con este regreso a clases de manera escalonada, pues hay cosas que se van a quedar, ¿no? Como algunos congresos, la movilidad, en fin, está muy interesante y la verdad es que hay mucho por aprender.
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre innovaciones en educación en línea en el proceso de la pandemia. Para muchas gentes dicen que no hay nada nuevo bajo el sol y me ha tocado en eventos académicos de escuchar a alguien que dice, pues yo no escucho nada nuevo, es lo mismo. El aula invertida, eso ya tiene muchos años, alguna serie de metodologías, sobre todo asociadas con tecnología, que no son nuevas y a veces se refieren a innovación como el producto tecnológico per se, perdón. Entonces, yo quisiera que exploráramos un poquito esto de cuáles han sido realmente innovaciones en educación en línea en estas últimas épocas que estamos viviendo y cuáles han sido como sus pros y sus contras. Larisa. Sí, gracias. Pues mira, yo creo que hay una parte importante en lo que venía siendo, perdón, educación en línea previo a la pandemia, ¿no? Muchas veces lo que se tomaba en la parte de educación en línea en realidad pertenecía a la educación a distancia, a programas de educación a distancia, donde no se privilegiaba la sincronía ni este encuentro en tiempo real, ¿no? Con la pandemia, lo que vimos se privilegió mucho en un inicio, sobre todo la parte de estar al mismo tiempo conectados profesores y alumnos, y lo cual llevó a empezar a reinventarse los profesores, ¿no? Y lo vimos en todos los niveles, desde los niveles básicos donde los profesores se disfrazaban o empezaban a poner fondos atractivos y según qué día, según qué mes, cambiaban por festividad, por el tema que iban a dar, para estar llamando la atención de los estudiantes, sobre todo en el caso de niños. Posteriormente vimos que empezaron a modificarse un poco y los profesores ya también se sintieron un poquito más confiados y empezar a explorar otro tipo de dinámicas. Y entonces, lo que yo sí empecé a ver fue más un aprovechamiento más, por ejemplo, de redes sociales, digamos TikTok, Instagram, que además son las que están a la mano de los estudiantes. Entonces, al momento de empezar a valorar cómo llegar a una gran amplitud de personas, y que con todos los problemas que en Latinoamérica tenemos en relación a conectividad, al costo de tener este servicio de Internet, pues entonces cómo empezar a aprovechar lo que salía más barato también para los propios alumnos. Entonces, utilizar más el Facebook y a lo mejor lo vimos en la misma universidad, de repente comprar muchas licencias de Zoom, de Webex, y de repente los alumnos dicen, prefiero que sea por Facebook porque es lo que me viene incluido en mis datos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a mediar esa parte en otro ámbito que salía del foco al que normalmente estaba destinado la educación en línea y la educación a distancia? Yo creo que quizás esas son de las grandes lecciones que a los que llevamos mucho tiempo trabajando en educación a distancia y educación en línea también nos deja esta pandemia. Así es, gracias, Larissa. Vean que la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Entonces, el utilizar cosas que ya existían o que teníamos de nuevas maneras o adaptar cosas puede ser también algo innovador. Andrés, ¿qué comentario tendrías sobre este punto? Pues yo creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado este evento desafortunado de los últimos 18 meses, por lo menos en educación, tiene que ver con que más allá de encontrar en las tecnologías un factor que nos permitió reaccionar, ¿cierto? Una reacción rápida ante estas circunstancias y pasar un proceso de migración de presencialidad a virtualidad o reafirmar los entornos virtuales como una solución. Más allá de eso, cuando pasamos esa ola de shock de la reacción, nos empezamos a dar cuenta que utilizar tecnologías como un factor, digamos, de innovación, pues bueno, sí que trae algunos elementos muy interesantes porque las tecnologías son en sí mismas muy potentes desde el punto de vista del impulso de procesos de transformación, ¿no? Son deslumbrantes, son atractivas, ¿sí? Tienen esa característica, ¿no? Y se enganchan rápidamente, pero también es importante reconocer que esa atracción se pierde también muy rápidamente. Y nos empezamos a dar cuenta por varias circunstancias
que empezar procesos de innovación educativa por vía de tecnologías en algún momento hace de las tecnologías un espejismo, pero muchas veces nos impide mirar que ante procesos tan dramáticos de transformación en el contexto como fue la pandemia, yo creo que la gran lección, yo creo que iría por ahí, ¿sí? Concentrémonos en lo que está debajo, en lo que tiene sustancia y lo que debería estar cambiando para que realmente podamos tener unos procesos de transformación educativa que nos impulsen hacia futuro, ¿eh? Gracias, Andrés. Ofelia. Bueno, pues a mí me gustaría comentar con ustedes una investigación que hice recientemente al respecto y justamente fue levantar datos durante la pandemia y fue la mirada de los profesores en relación con lo que denominamos la enseñanza remota de emergencia, que ahí sí valdría la pena hacer una clara distinción entre lo que es la educación a distancia, que requiere una planeación cuidadosa, detenida y pensada, y lo que fue una transición violenta de la noche a la mañana, en donde supieras o no supieras, tuvieras dominio o no tecnológico, habría que dar clases y los chicos tendrían que recibirlas. Entonces, bueno, en esta investigación, dentro de las cosas interesantes que trabajé previamente como antecedentes teóricos, se manejaba justo una investigación que se lleva a cabo en Colombia, donde dice que para poder emplear tecnología de manera ventajosa, en primer lugar, está la competencia digital del docente y del estudiante. En segundo lugar, está la actitud del docente hacia la tecnología. Y en un tercer momento está lo que vamos a denominar la integración de la tecnología como elemento didáctico pedagógico. No se trata de usar tecnología, se trata de incorporarla al core del proceso educativo, ¿sí? Por eso hablamos de diseño tecnopedagógico. Bueno, pues esos profesores a mí la verdad me dieron muy gratas sorpresas. En primer lugar, yo diría que ellos cambiaron su actitud de una manera espectacular a favor de la incorporación de la tecnología en la enseñanza. Lo hicieron a un costo muy alto y eso que quede claro, ¿sí? Porque fueron horas de trabajo enormes. La mayoría me dice es que cuatriplicamos el tiempo de trabajo en producir materiales didácticos, en entender maneras nuevas de enseñar. Es muy interesante todo lo que ellos comentan. Y cosas que me gustaría traer como muy rapidito por el tiempo que es corto. Es, por ejemplo, el profesor aprendió una nueva manera de aprender, lo cual, por supuesto que se incorpora a su modelo docente, ¿sí? Hay una maestra que comenta, dice, estaba yo desesperada porque no sabía cómo llevar a cabo un proceso y mi hija, que es una adolescente, me dijo, mamá, tú no te preocupes, YouTube lo sabe todo, pregúntale a YouTube. Dice, y efectivamente, desde ese día se volvió mi asesor YouTube. Dice, aprendí a aprender de manera autónoma, autogestiva y a responder a mis necesidades inmediatas. Yo no sé esos profesores que ya vieron experiencia, si después los vamos a meter a cursos tradicionales de formación, ¿eh? No sé qué va a pasar ahí, porque ellos ya aprendieron qué necesito, dónde lo encuentro y cómo lo resuelvo. ¿Qué otra cosa encontré muy interesante? La formación de comunidades de aprendizaje y buenas prácticas. Los profesores se organizaron y decían, mira, yo no sé, pero le pregunto a alguno de mis compañeros que sabe y me dice. Entonces, esta organización ya de grupos de profesores es fundamental y ya se dio, ¿sí? Entonces, tenemos elementos que de verdad hablan de una innovación educativa. ¿Qué otra cosa? Antes les prohibían bajar cosas a internet a los alumnos. Ahora se los piden, ¿sí? Por el lado de los estudiantes que encontré, pues ahí me encantó todavía más porque ahí sí fueron mis propios alumnos de la licenciatura que les pedí que me hicieran un trabajo como final del curso y dentro de las cosas que ellos solitos pusieron, porque yo no se los pregunté, fue, ¿sabe qué? Aprendí a ser autónomo, aprendí a regularme, aprendí a llevar por mí mismo mi proceso de aprendizaje. Yo dije, si esto fue la pandemia, bendita pandemia. ¿Sí? Yo sé que es terrible y lo digo de verdad con todo el respeto, con todo el sentimiento de la gente que hemos perdido, pero si logramos que nuestros alumnos se volvieran autónomos, si logramos que nuestros profesores incorporaran
a su modelo docente el empleo de la tecnología, no como tecnología, sino como herramienta didáctico-pedagógica, de verdad hicimos una innovación como hace siglos no veíamos en la educación. Muchas gracias, Ofelia. Sí, pues qué padre que compartas datos tuyos, ¿no? Porque siempre uno de los retos que tenemos es la a veces limitada generación de conocimiento original de nuestro contexto y de nuestras realidades. Hicimos tantas cosas que podrían catalogarse como innovadoras, pero como comentaste ahorita, uno puede hacer varias cosas y el profesor, llamémosle normal, puede no ponerle la etiqueta técnica de que esto que hice yo fue aula invertida o pedagogía informada por trauma o algún nombre académico sofisticado, pero que al final de cuentas se constituye en una innovación en el contexto, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los medios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre innovaciones en educación en línea. Siempre que hay una crisis o cuando se le obliga a uno ahora sí que a salir de alguna situación, como cuando aprende uno a nadar y te avientan al lado hondo de la alberca, uno puede ser innovador en las técnicas de natación y no reflexionar si esto es crawl, dorso, pecho, mariposa, etcétera. Y en educación, los estudiantes y profesores han hecho muchas cosas innovadoras. ¿Qué pueden hacer, Andrés, los profesores y estudiantes para incorporar estas cosas que han surgido en los últimos tiempos en educación en línea y cómo pueden apoyar las universidades este proceso? En la palabra sensatez creo que está a la base digamos, de la ecuación. Porque de alguna manera, bueno, de alguna manera uno agradece mucho la iniciativa de los profesores, ¿no? O sea, aquellos profesores que se ponen el morral al hombro y se empoderan y generan una cantidad de procesos interesantes. Uno siempre agradece eso, pero no siempre ese tipo de procesos terminan, digamos, pudiendo ser sistematizados, enfocados institucionalmente y muchas veces no se le saca el jugo, el provecho que se le podría sacar al asunto. Yo pensaría que desde el punto de vista institucional e inclusive desde las mismas prácticas de los maestros, conviene que la innovación esté, digamos, enmarcada dentro de lo que se conoce como procesos de aseguramiento del aprendizaje, que no es otra cosa sino lo que hace muchos años se llamaba alineación curricular. ¿De qué se trata eso? Es un término que parece como complicado, pero realmente es muy sencillo. Cualquier experiencia de aprendizaje tiene al menos 4 componentes muy grandes. Tiene más 4 componentes principales. Está el saber que se va a enseñar, están los objetivos de aprendizaje sobre ese saber que se quieren lograr con los estudiantes, está la propuesta de enseñanza de ese saber y que se lanza o se traza para cumplir esos objetivos, y están los procesos de evaluación, ¿sí? Que tienen que ser consistentes con la propuesta de enseñanza y tienen que estar alineados a los objetivos que se piensan evaluar. Es un esquema muy sencillo, pero la clave de ese esquema es la sincronización, ¿sí? La robustez, la calidad de una experiencia de aprendizaje pasa casi siempre porque ese esquema de saberes, objetivos, enseñanza, evaluación y, bueno, y contexto, que es el otro gran círculo, están alineados. Tienen que ver claramente uno con el otro, responden claramente uno con el otro. Entonces, digamos que la recomendación que uno podría hacer para encauzar los procesos de innovación, diría yo que estaría enfocada en que si vamos a hacer transformación en cualquiera de esos elementos, en lo que vamos a enseñar, en la forma como vamos a enseñar, en la forma como vamos a evaluar o en los objetivos que queremos lograr, si vamos a hacer transformaciones, innovaciones en cualquiera de esos ámbitos,
tenemos que estar seguros de conservar la alineación entre todos esos ámbitos, ¿sí? Que no solamente pensemos en que vamos a hacer aquí incorporación de un tipo de tecnologías, o vamos a hacer aquí un cambio en la manera de enseñar, pero no tenemos en cuenta el resto del esquema, ¿sí? Lo que viene adelante, lo que está adelante o lo que viene atrás en ese esquema, y muchas veces generamos rupturas, ¿sí? Hacemos un cambio muy interesante y generamos cosas, pero ¿y lo de después qué? O tenemos en consideración de dónde viene todo el proceso. Entonces yo creo que la consideración sobre la sensatez y la orientación hacia la innovación iría por el camino de asegurarnos de que la consistencia entre esos elementos, cuando estamos haciendo esos cambios, cuando estamos proponiendo esos cambios, se conserva y que sigue siendo un proceso robusto y alineado. Así es, sí, como todo forma parte del sistema, ¿no? Y si tienes una metodología muy innovadora de enseñanza, pero a la hora de la evaluación del aprendizaje para poder pasar el curso, pues ahora sí que te zampan el mismo examen tradicional de preguntas de opción múltiple que no está alineado con el proceso, puede poner en un serio problema conceptual a los estudiantes. Ofelia, ¿qué más comentarías sobre este punto? Pues a mí me parece que estamos en un momento de verdad donde, permítanme traerme un término de la economía, podemos capitalizar todo lo que se ha avanzado. Es decisión de todos, es decir, de la universidad, de las universidades, de las facultades como tales, de los grupos de profesores y de los estudiantes, que todo lo ganado se concrete. ¿Qué diría yo? Los profesores ya están, en otra investigación que llevé a cabo, también les preguntaba yo, ¿te llevarías lo que estás haciendo ahora a la modalidad presencial? Y el 96% dijo sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces estamos en un momento que de verdad hay muchas cosas buenas que podríamos traer. Incluso a mí me parece que si tenemos la habilidad suficiente, como diría Frendi, estaríamos justamente rompiendo la barrera entre la distancia y la presencialidad para crear un continuo multimodal en donde, de acuerdo a los contenidos, los propósitos y los intereses, se puedan mover las universidades hacia donde gusten. Yo estoy pensando, bueno, comparto también muy rápidamente otra de mis actividades dentro de la UNAM que hago con muchísimo gusto, es evaluar proyectos de investigación. Yo les diría que en este momento, por lo menos de los que he evaluado, el 60 o 70% están por el lado de la innovación en el campo de la introducción de tecnología para el aprendizaje. Entonces, es un momento de verdad muy interesante que tenemos que pensarlo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, en este momento podríamos decir que asignaturas se van en línea y la gente no lo va a sentir. Al contrario, va a ser continuidad. ¿Cuáles sí requieren la presencialidad? Hay algunas que sí la requieren. ¿Y cuáles podríamos manejar de manera híbrida? ¿Sí? E insisto, todo lo que se ha aprendido, tratar de reunirlo. Insisto, tuvo un costo alto, porque de verdad hay la brecha digital de la cual no podemos salvarnos, tendríamos que pensar cómo la resolvemos. Pero en general creo que sí habría muchas cosas buenas que traer a la educación. Gracias, Ofelia. Pues, Larisa. Sí, pues yo agregaría que tiene que haber como apertura, ¿no? Y apertura quizás ya más en el sentido, ahora sí, institucional, para aceptar algunos de los cambios. Durante muchos años previos a la pandemia, había cosas que ya se estaban discutiendo, ¿no? Esta parte de renovar a las universidades, de hacerlas más flexibles, de cambiar curricularmente los programas, de la interdisciplinariedad, una flexibilidad quizás también en esta parte entre lo mixto, lo totalmente a distancia, y sin embargo no se podía. Hoy los profesores, como comentan Ofelia, Andrés, han quedado convencidos. O sea, hubo una sacudida y los incorporó y han adoptado una serie de prácticas, han adoptado una serie de tecnologías, han modificado en muchos casos la manera también de evaluar y de entonces tener toda una estrategia que sea mucho más acorde
a los nuevos tiempos y además considerando a cada uno de los estudiantes. Y entonces ahora el reto viene de las instituciones. ¿Cómo realmente vamos a estar abiertos a esas nuevas propuestas pedagógicas de los profesores, donde a lo mejor hay que cambiar curricularmente, donde a lo mejor tengo que darle mayor peso a la evaluación formativa y no a la evaluación sumativa, donde en determinado momento ciertos procesos que se tenían que hacer de manera presencial, pues los voy a volver a mantener en línea y voy a poder incorporar una serie de acciones y de actividades administrativas que antes no era posible hacerlas en línea. A raíz de la pandemia se tuvieron que hacer y cómo las voy a mantener. Entonces yo creo que ahorita el reto está en estar abiertos a esos cambios. Una parte, en los distintos modelos de innovación se habla de la evaluación como una fase importante para que realmente se pueda implementar e implantar una innovación y se haga una transformación. Entonces, ¿dónde recuperamos estas evaluaciones en los distintos ámbitos, tanto organizacionales como en la parte de contenidos, como en la parte de prácticas educativas, para de ahí empezar a sistematizarlas, a meterlas realmente en ese sistema, hacer esa cultura de innovación y que de verdad entonces se pueda dar una transformación? Así es, muchas gracias, Larisa. Es que ahorita que lo escuchaba, hemos hablado mucho de esta cuestión de alinear, ¿no? La palabra alinear, aunque ya ven que tiene esta connotación muy cuadrada, muy, llamémosle positivista, muy lineal, y las universidades, como todos sabemos, son esto que llaman sistemas adaptativos complejos, con diferentes elementos, pero yo creo que aquí todo lo que ustedes dicen forma parte de que sí tiene que haber una convergencia, porque yo siento que estamos viviendo un desfase fuerte entre lo que hacen los docentes y estudiantes en el día a día y lo que está aprobado en los currículos y planes de estudio formales que están en nuestras instituciones en las diferentes instancias, ¿no? Y que cerrar esta brecha entre lo que está puesto en el currículo, sí, es que a veces que hablamos de innovación curricular, piensa uno que es una especie de oxímoron, ¿verdad? Porque el cambiar un currículo, te metes a tratar de cambiar el currículo y te absorbe como esta gelatina que al final de cuentas queda casi igual y que es tan difícil mover las resistencias, las tendencias, los usos y costumbres pedagógicos, etcétera. Yo creo que en la medida que se empiecen a publicar trabajos como el que comentó Ofelia, que nos empecemos a internalizar de esto, involucrar a los profesores en los cambios curriculares de una manera tal vez más eficiente de lo que hemos hecho hasta ahorita y aprovechar esta enorme riqueza de generación de estrategias innovadoras que todo el mundo sabe que existen. Sabemos que hay cientos de cosas nuevas que se hicieron, tanto por iniciativa de docentes, estudiantes o por la interacción entre ambos, que ahí están. Ahora sí corresponde a todos, incluyendo las autoridades, las autoridades intermedias, los profesores y los estudiantes, tratar de incorporarlas. La palabra esta sensatez que dijimos es a veces difícil de lograr cuando empiezan los estirones desde el punto de vista político, los recursos, en fin, todas estas cosas que implican los cambios en la vida real, ¿no? Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cómo promover la innovación en la educación en línea. Creo que un primer paso sería entender qué es innovar. ¿Qué significa que algo sea o represente una innovación? Y en particular en la educación en línea. Para luego considerar la pertinencia de promoverla en ese contexto. Es decir, situarnos en el término y dotarlo de sentido para la docencia y en la educación en línea. Innovar no necesariamente significa reemplazar lo anterior o eliminarlo, ¿no? Sino también representa las adecuaciones o replanteamientos, por pequeños que sean, precisamente a partir de lo que yo he establecido y que representan nuevos aprendizajes, ¿no? Nuevas formas de proceder y también procesos o resultados distintos a partir de ello. Esto pues idealmente con la intención de que la o las innovaciones contribuyan a mejorar, no un cambio o implementación porque sí o sin ese trasfondo. El innovar también permite que mi práctica evolucione y no se mantenga estática o rígida,
¿no? Promover la innovación desde esa perspectiva también nos permite visualizarnos dentro de ella como actores que aportamos a la innovación que se plantea desde nuestra propia experiencia y la reflexión que cualquier innovación nos provoca respecto a nuestro quehacer, respecto a lo que ya hemos y estamos realizando, en este caso en el contexto de la educación en línea. En ese sentido, promover la innovación también desde este punto de partida nos sitúa en un lugar con mayor agencia y apropiación de la innovación, y no como algo enteramente nuevo y que aparenta ser ajeno. Como consumidores o beneficiarios de las innovaciones, me parece muy importante identificar lo que es una moda o una tendencia que tiene ímpetu en el momento. No situarnos únicamente en lo que representa que sea la punta de lanza porque alguien lo dice o porque confundimos emplear la última tecnología como un sinónimo de innovación. A veces son esos pequeños cambios, ajustes, pues los que hacen que la innovación sea útil o de provecho para nuestra práctica y que no siempre está ligada al uso de la tecnología. Esto, pues además del contexto de esta transición que vivimos a una educación remota digital y la necesidad generada a partir de ello de trasladar nuestra docencia a entornos digitales y en línea. Esto abre aún más la posibilidad de contar con una vasta cantidad de opciones y propuestas que aprovechan esta necesidad para capitalizarla sin que realmente y en términos sobre todo pedagógicos y didácticos fueran adecuadas para nuestra realidad y práctica educativa. Hay que cuestionarnos por qué se dice que algo es innovador, hacer una pausa y reflexionarlo. Pero realmente lo es, ¿no? Y sobre todo preguntarnos, ¿es adecuado a mis necesidades y funciones? Para promoverles es necesario que eso se exprese, aunque sea a grandes rasgos. ¿En qué consiste la innovación? ¿Qué implica? ¿Cuál es el argumento que hay detrás de su promoción para que yo tenga la oportunidad de decidir y con respecto a mi práctica, lo que esa innovación me representa a mí y a mis estudiantes? ¿Qué estoy mejorando a partir de ella? Y así apropiarme de la innovación y llevarla a mi ejercicio de docente. En ocasiones podemos concebir la innovación como algo que necesariamente va a revolucionar de forma sin precedente nuestra docencia o nos va a resolver por sí sola los retos o necesidades que presentamos en la docencia. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre innovaciones en educación en línea. Como siempre, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas. Y hay un montón de términos que para algunos pueden ser nuevos o no, como pedagogía de la gratitud, pedagogía con justicia social, la pedagogía informada por trauma, y una serie de métodos y estrategias como la evaluación oculta, que puede ir en algunas estrategias de gamificación. En fin, hay muchas cosas que pueden considerarse nuevas, pero en términos de lo que hemos cosechado como, ahora sí que como comunidad educativa en los últimos tiempos, pues hay muchas cosas que hacer todavía, ¿no? Les pediría, Larisa, algunas conclusiones, reflexiones finales para cerrar el programa. Sí, sí, muchas gracias. Pues efectivamente coincido con lo que dices, Melchor. Queda mucho por hacer y queda mucho por recuperar lo que se ha aprendido y sobre todo no perderlo, ¿no? Hace un momento justamente tenía una plática con profesores y estábamos revisando diferentes estudios en los que algo que identifican tanto los alumnos como profesores es que han desarrollado mayores habilidades de autorregulación, de autoaprendizaje, de autonomía, ¿no? Durante esta pandemia. Y lo que les preguntaba a los profesores, ¿cómo lo rescatamos? O sea, ¿cómo recuperamos habilidades que yo creo que son deseables en cualquier estudiante, en cualquier sistema, sea en línea, sea abierto, sea presencial? ¿Cómo recuperamos eso que ya hemos ganado? ¿Y cómo lo seguimos ejerciendo y manteniendo esos espacios donde los estudiantes puedan ejercer esa autonomía y esa autorregulación? Y entonces diría lo mismo para la parte de las prácticas docentes en determinado momento, la parte que comentábamos en el bloque anterior con respecto a la organización, a la parte administrativa de las instituciones, cómo recuperamos. Y quizás un punto inicial no es único, pero tener estos espacios de reflexión y donde se puedan recuperar tanto las prácticas y de ahí ver cómo se sistematizan. Entonces es un trabajo conjunto, tiene que haber un acercamiento de docentes, de la comunidad, de estudiantes,
con la parte administrativa y de esa manera ver cómo se recuperan las buenas prácticas y los buenos aprendizajes que se tuvieron, ¿no? Muy bien, Larisa, muchas gracias. Andrés, ¿algunas reflexiones finales? Bien, yo tal vez plantearía la importancia que tiene el que los procesos de innovación puedan conducirse de una manera estratégica, ¿sí? O sea, no solamente reactiva. O sea, a veces uno innova, trata de hacer cambios reaccionando a cosas. Lo que es muy importante, digamos, procurar que el campo de la innovación salga del ámbito de la reacción y se establezca en el marco de la estrategia, ¿sí? Es decir, como parte de procesos, digamos, planeados, estructurados de transformación, ¿sí? Y en ese orden de ideas creo que es muy importante incentivar procesos de identificación de problemas educativos. O sea, todos tenemos como educadores dolorcitos, ¿no? Ubicados en cierta parte que sabemos, la cosa no va bien, esto no debería ser así, pero muchas veces le damos analgésico, ¿no? Y simplemente tapeamos la cosa y proseguimos, ¿cierto? Porque muchas veces uno no sabe cómo modificar, cómo transformar, pero el dolorcito sigue allí. La causa del dolor sigue allí, ¿bien? Si queremos procurar transformaciones de base, estructurales en nuestro sistema, tenemos que ser capaces de identificar con claridad las problemáticas educativas para poder plantear procesos de innovación tendientes a transformar aquellas cosas que deberíamos estar cambiando, más allá de reaccionar, las que deberíamos estar cambiando en nuestro sistema. Yo creo que más bien ese es el punto, ¿no? Mirarlo estratégicamente y conducir ya sea hacia la identificación de problemas, que es una vía, pero también hacia la identificación de oportunidades, porque no solamente los problemas pueden ser el foco de la innovación, sino las oportunidades, es tratar de descubrir dónde no hay cosas y dónde se abren espacios para generar o productos educativos o servicios educativos que no existen hoy, pero que probablemente se necesiten en un futuro cercano. Gracias, Andrés. Sí, como tantas cosas por ejemplo, la atención de salud mental, tanto de estudiantes como docentes, es algo que explotó en estos últimos tiempos y que eso se tiene que quedar ya como algo que ocurría. Toda esta situación de burnout y desgaste profesional en docentes es algo ya crónico, pero que ahora está en el escenario y pues, hay que hacer cosas para atenderlas, ¿no? Ofelia, pues algunos comentarios. Pues completamente de acuerdo con mis compañeros de panel y pues yo señalaría que algo importante es reconocer el lugar en el que estamos posicionados en este momento. Es decir, qué es lo que ya ganamos, qué es lo que ya tenemos y a partir de ello, a dónde queremos ir en esta idea de estratégico más que responsivo. Y yo diría, pues por lo pronto, todos los profesores de la universidad en la que yo laboro, que es la UNAM, y la mayoría de las universidades, tenemos un aula virtual. Ahí hay algo que ya denota un cambio. Yo ya lo hacía desde antes, pero bueno, me imagino que difícilmente los profesores ya van a querer trabajos impresos. ¿Sí? Lo cual los árboles nos van a dar las gracias. Más con el calentamiento global, ¿verdad? Sí. Calentamiento global. Vamos a contribuir a todo aquello. Y entonces, también hay algo interesante que quisiera comentarles nada más muy brevemente en esta idea de ser estratégicos. Los profesores con los cuales platiqué me decían en la investigación, uno de ellos especialmente, un profesor de biología, que les dejó hacer una reflexión sobre su materia en relación con la pandemia. Y la conclusión a la que llega el profesor es, nunca había estado tan cerca de mis estudiantes, nunca me había sentido tan identificado con ellos y nunca me había preguntado cómo aprenden. ¿Sí? O sea, de verdad, en este momento, los profesores estamos muy abiertos porque estamos viviendo lo mismo que ellos. A nosotros también nos da mucha pena que nos falle el Zoom, que no sepamos subir un archivo. O sea, esa identificación y ese momento, de verdad que vale la pena tener muy claro a dónde vamos. Yo me imagino a una UNAM que se convierta en una universidad por completo híbrida, por ejemplo. Muy bien.
Sí. Son mis buenos deseos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ofelia. Sí, es esta sensación que tenemos en todas estas etapas del proceso que hemos vivido durante la pandemia, que parece que nunca va a acabar, y ya ven que los expertos dicen que ya una vez que sea endemia, pues nos acostumbraremos a ella y ojalá las vacunas sigan proliferando por todo el mundo y se convierte eventualmente en una gripe más. Pero en fin, esta continuidad que requiere modificar nuestra cadena de incentivos y recompensas institucionales en la academia, que no es nada sencillo, porque si uno ve a los innovadores como esta curva sociológica de Rogers de innovadores, de adoptadores tempranos, innovadores, etcétera, sobre todo los muy innovadores a veces están fuera de lugar en los esquemas formales educativos tradicionales, ¿no? Y al contrario, se sienten tan oprimidos que se salen, como Steve Jobs, como Bill Gates, y párenle otro montón de gente que son catalogados por todo el mundo como innovadores, ¿no? Entonces, esto que nuestras instituciones tradicionalmente muy conservadoras nos pongamos las pilas para el escalamiento, los incentivos, el reconocimiento a los docentes, los premios de múltiples tipos, no nada más financieros, para estimular la innovación educativa, yo creo que deben de formar parte ya de nuestro, llamémosle DNA, trans y pospandemia, ¿no? Una de las cosas es esto de crear comunidades de aprendizaje, y a pesar de que el concepto de comunidades de aprendizaje no es nuevo, lo que está surgiendo ahora es que con la educación en línea se pueden hacer comunidades de aprendizaje preciosas, ¿no? Como dicen, chulas de preciosas en términos de motivación, de pasión, de echarle ganas y de motivar gente y de ir creciendo como bola de nieve. Y tienen mucha razón, Andrés, Larisa, Ofelia, estamos como en este punto de inflexión que la historia nos juzgará, pero independientemente de que debemos de salirnos de la cultura esa de designarle la culpa siempre al de al lado y adoptar cada quien su responsabilidad individual, pues sí, no me gusta la palabra presionar, ¿no? Pero sí insistir con todos nuestros recursos al alcance, que todos los elementos del sistema hagan lo que les corresponde para generar sinergias en este sentido. Pues les agradezco muchísimo, ha sido muy interesante escuchar sus conclusiones y pues les doy las gracias, ¿no? Andrés, muchas gracias. Larisa, mil gracias. Muchas gracias. Y Ofelia, muchas gracias, de un placer volvernos a ver en este contexto. Encantada de compartir con ustedes. Muy bien, pues ha sido un tema amplio, interesante, y hay muchas cosas que hacer. Quisiera terminar con una frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que dice así: para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima tertulia.